Hola Stephanie Meléndez, muy buenas tardes. Buenas tardes para Buenas tardes. todas y para todos. Hola Carla, gusto de saludarte. Johnny Buenas Asensio, tardes, buenas licenciado. tardes. Hola Catherine Ochoa, buenas Buenas tardes, tardes. licenciado. Hola Marjorie, Ana Lucía, Rubí Chicas, Marlene, Buenas tardes. Guillermo, Diego, Larisa. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Alexa, Linet, José Pablo. Tenemos los mismos apellidos, Solares Salazar, Stephanie Paz, Andrea Maricruz, José Pablo. A ver, ese Solares de dónde viene y ese Salazar de dónde viene, porque es extraño que tengamos los mismos apellidos. Jocelyn, buenas tardes. Jennifer, buenas tardes. Muy bien, estamos por lo menos más del 50%. Así es de que sean todos bienvenidos. Ya es del conocimiento de ustedes que está el laboratorio número 5 ahí en las tareas. Y pues aparte de la Constitución, pues su código de trabajo, ¿ya? Su código de trabajo pueden auxiliarse y que además poco a poco tendrán que ir haciendo su biblioteca jurídica, eso siempre se los voy a decir, se los voy a recalcar, inclusive de Mario López Larrabe, un gran profesor, Eric Orozco. ¿Cuándo debemos entregar los laboratorios? Eric Orozco. Te voy a contar una anécdota que me pasó hoy en la mañana en alusión a lo que tú estás consultando. Hoy en la mañana tuve necesidad de ir al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, ahí a la Tercera Avenida y Sexta Calle de la Zona 1, a hacer a preguntar, más que todo, a preguntar qué debe de hacer un guatemalteco cuando se va a ir a radicar al extranjero y allá pues va a obtener una licencia de conducir porque va a estar por más de un año o dos o tres en ese país. Entonces les piden una certificación de aquí, de parte del Departamento de Tránsito, y se tardan 10 días para entregarla. Es un trámite personal, pero un familiar puede llenar ese formulario, es decir, el interesado llena el formulario y el familiar, papá, mamá, hermano, pueden gestionar por el interesado. 10 días le entregan, después hay que llevarla por los pases de ley, es decir, en este caso, como la certificación va para los Estados Unidos, primero se lleva al director de la Policía Nacional Civil para que él autentique la firma del jefe del Departamento de Tránsito, ese es el primer pase de ley. Luego hay que llevarlo al Ministerio de Gobernación, porque es el segundo pase de ley, porque el ministro de Gobernación es la autoridad máxima del Ministerio de Gobernación que corresponde a la Policía Nacional Civil. Hola Ruth Gómez, buenas tardes. Y por último, hay que apostillarlo en Relaciones Exteriores, pero eso ya se hace desde la oficina, podemos apostillarlo, pues solo se paga el impuesto y ya. Y entonces eso se envía, ese documento de certificación con los pases de ley, se envía en este caso a Baltimore, para que allá pues le den el pase de ley, lo traduzcan al inglés porque todo va en español y ya cumpla con el requisito que le exigen para que pueda obtener su licencia de conducir vehículo. Todo eso se los conté así a colación de tu pregunta. Dice Eric Orozco,
Lic, disculpe, ¿cuándo debemos entregar los laboratorios? Bueno, tomé el Transmetro frente a la municipalidad, porque por ahí está mi oficina, tomé el Transmetro frente a la municipalidad y me fui sobre la Quinta Avenida. En el Parque Gómez Carrillo, entre 14 y 15 calle, donde hay una estación del Transmetro, vienen los agentes que están recibiendo a los pasajeros, abren la puerta y les dice: bienvenidos, señores, se les hace de su conocimiento que la parada que se encuentra en el Parque Centenario, es decir, lo que conocemos como el Parque Central, no está en uso. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Bueno, los que entendieron se bajaron en la siguiente parada de la 11 calle, donde está el registro de personas jurídicas, pues se bajaron ahí los que entendieron, los que saben seguir instrucciones. Los que no saben seguir instrucciones o no entendieron las instrucciones que les dieron los jóvenes policías de Metra de la parada anterior, pues cuando ya va llegándose el Transmetro al Parque Centenario, pues comienzan a amontonarse para bajarse en esa parada. Pero esa parada no está en uso. Sin embargo, yo iba ahí de pasajero también, tuve que decirles: señores, el agente en la parada anterior les indicó que esta parada estaba en desuso, que la próxima parada es hasta San Sebastián. Sí, pero los que se van sobre la razón, ¿verdad? Entonces tuve que decirle: mire, lo que pasa es que la mayor parte de guatemaltecos no saben seguir instrucciones. Y cabalmente sale a colación, Eric, lo que tú estás preguntando. Desde el primer día de clase se dieron las instrucciones claras y precisas. Es más, en el laboratorio 1 está todas las instrucciones de lo que deben de hacer. Entonces, ¿por qué volver a intentar preguntar cuestiones que ya se dijeron, que ya se platicaron? Ustedes están en una carrera donde deben de prestar atención a las instrucciones que se les dan, porque el fracaso de la mayoría de estudiantes es ese: no leen o no saben leer bien, no saben interpretar. A mí no me tienen, vuelvo por última y enésima vez, a mí no me tienen que subir ningún laboratorio. El texto paralelo se va a calificar el 4 de mayo. No sé si es lunes o viernes. Es el único día que tienen para calificar. ¿Te queda claro, Eric? Y perdón porque me extendí, pero casi como que me vino al dedillo que el guatemalteco en su gran mayoría no sabe seguir instrucciones. Para servirte, Eric Orozco. Muy bien. Entonces, les decía que hagan, si pueden, hagan el esfuerzo de comprar su código de trabajo, que al final, más adelante, les va a servir. Y les cuento, buscando ahí me encontré con esta joya. Esta joya es la tesis de graduación de Mario López Larrabe, uno de los grandes maestros que la facultad ha tenido y que acá, aunque ustedes no lo crean, y aunque esta tesis tiene ya más de 50 años, porque es el plan de tesis de Introducción al Estudio de Derecho Procesal Guatemalteco, realmente ahí está su plan de tesis, es increíble.
ahorita esta tesis, si ustedes van a estudiar su privado, ustedes estudian esto, señores, es como que, ya, es increíble. 1970, hacemos nota aclaratoria. El licenciado Mario López Larrabe nos dio autorización para imprimir la presente tesis sin que la impresión de la misma le produzca ningún ingreso económico, porque tal como lo ha hecho en todas las oportunidades en que ha reeditado, nunca ha cobrado ningún derecho u obtenido ingreso de cualquier naturaleza. Hacemos esta aclaración a petición del licenciado López Larrabe, agradeciendo su colaboración con los estudiantes. Guatemala, abril de 1970. Imagínense, él se graduó más o menos en el 60 y tantos, ¿ya? Y sigue vigente. Es una joya. Es verdaderamente una joya. Introducción al estudio del derecho procesal del trabajo. Y está vigente, es increíble. Han pasado 50 años o más. Y la tesis del Mario López Larrabe sigue intacto. Él era uno de los más grandes maestros que ha tenido la facultad. Un estudioso del derecho, una persona muy correcta, un intelectual humilde, sencillo, pero que defendía las causas injustas, ¿verdad? Y por eso lo mataron. A él lo asesinaron. Y cabalmente una de las balas, cuando a él lo asesinaron en su vehículo, una de las balas, él llevaba en ese entonces la Biblia jurídica en su vehículo. La Biblia jurídica, para algunos que conocieron la Biblia jurídica, era la compilación de la mayor parte de leyes, código civil, procesal, penal, laboral, administrativo, todos, era una Biblia. Y una de las balas cabalmente quedó ensartada, atravesó la Biblia, pero se quedó en medio, en el código de trabajo. Él era un especialista en derecho laboral. Mire cómo son las cosas, increíble. Así es de que para el laboratorio 5 van a necesitar ustedes no solo la Constitución, sino si pueden auxiliarse del Código de Trabajo, pues háganlo, por favor. Ya alguien que me aclare si han publicado calendario de primeros parciales, porque hasta ahorita a mí no se me ha indicado tampoco, ¿verdad? Aún no. Entonces eso significa que muchas gracias a todos por su respuesta. Eso significa que todavía tenemos la otra clase cierta tranquilidad. Ya se les subió el 5 y como les prometí desde el primer día de clase, hasta el laboratorio número 6 se va a evaluar. Y es más, el lunes vamos a dejar media hora para estar respondiendo preguntas habidas y por haber de los 6 laboratorios. Vamos a hacer, como quien dice, un repaso, ¿ya? Les voy a proporcionar media hora para que aprovechen aquellos que todavía tienen alguna duda o algo. Y entonces, eso no significa que no les dé hoy sus 5 o 8 minutos para las dudas. ¿Estamos claros? Muy bien. Stephanie, muy bien, gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de las disciplinas jurídicas constitucionales. Disciplinas jurídicas constitucionales que me parece que en el laboratorio 3 y 4 hay algunas preguntas que ya las hemos respondido que tienen que ver con ese contenido. Disciplinas jurídicas constitucionales. Existen 3 disciplinas jurídicos constitucionales. En primer lugar, tenemos el derecho constitucional general. El derecho constitucional general.
En segundo lugar, tenemos el derecho constitucional particular. Y por último, tenemos el derecho constitucional comparado. Esas son las disciplinas jurídico-constitucionales. Derecho constitucional general, derecho constitucional particular y derecho constitucional comparado. Muy bien. Vamos brevemente a explicarles lo que es el derecho constitucional general, ¿ya? Este derecho es aplicable a cualquier país del mundo. Se puede tomar, cualquier país del mundo puede tomar todos los conceptos de carácter constitucional, porque en ese derecho constitucional se van a explicar los principios, las normas de cualquier derecho constitucional que puedan aplicarse a cualquier país del mundo. Es decir, esta ya es una definición, es decir, que esta disciplina delinea, si quieren escribir eso, pues deberían de hacerlo con mucho gusto. Esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos con el fin de que cada estado pueda clasificarlos, con el fin de que cada estado pueda clasificarlos y sistematizarlos. Para ponerlos en práctica en esa sociedad. Voy a repetirles esa definición que dice que esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos del mundo, con el fin de que cada estado pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. Vamos a ejemplificar para entenderlo mejor. No sé si fue en esta clase o en una clase anterior en donde hablamos de los convenios que fueron firmados en el año de 1996 bajo la presidencia del presidente Arzú. ¿Cómo se llaman? ¿Lo que se vio? ¿Tratados o convenios? Se me fue la palabra. Acuerdos de paz, ¿no? Acuerdos, gracias. Los famosos acuerdos de paz. Cuando se trabajaron esos acuerdos de paz, la idea del Ejecutivo, por no decir del presidente de la República, que era este señor Arzú, la idea era equiparar esos acuerdos de paz a la jerarquía constitucional, porque
se sometió ese procedimiento de consulta popular a toda la población. Es decir, aunque no se convocó directamente a una Asamblea Nacional Constituyente, sí, el Congreso aprobó esos acuerdos de paz, tratando de que fueran un adendum, un anexo de la norma constitucional. Y en ese orden de ideas se pretendía que Guatemala, constitucionalmente hablando, fuera reconocida como un país multilingüe, pluricultural, multiétnico, dentro de otras concepciones que estaban interesados en que fueran parte de. Y efectivamente se hizo la consulta popular, pero el resultado fue negativo, fue un no. El pueblo no aceptó que esos famosos acuerdos de paz fueran incorporados dentro del ordenamiento constitucional guatemalteco. Entonces, se gastaron más de 22 millones de quetzales en ese entonces por montar ese evento, por convocar ese evento político y sin resultado favorable. Aún así, el Congreso, para no sentirse disminuido por el rotundo no que le dio la población, aún así, internamente el Congreso emitió un acuerdo donde les daba validez, les daba reconocimiento a esos acuerdos de paz. Y aquí es donde entra una palabrita mera extraña para ustedes, como es la mutación constitucional. La mutación constitucional. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha, aún sin ser reconocidos legalmente esos acuerdos de paz dentro de la Constitución como parte del ordenamiento jurídico guatemalteco, aún así, nuestros gobernantes desde esa fecha, nuestros diputados, nuestros ministros, nuestros magistrados, siguen gritando a los cuatro vientos que esos acuerdos de paz son parte del ordenamiento. Los mutaron, o sea, los trasladaron hacia la Constitución sin que tenga un reconocimiento legal. Entonces, el derecho constitucional general funciona de esa manera. Es decir, todas las instituciones del derecho que puedan ser aplicables a cualquier sociedad, ya sea como una institución, como un concepto o como una concepción, puede ser tomada por los legisladores de los distintos países del mundo y llevarlas a legislar en función de su sociedad. Si hablamos de derechos humanos, pues pueden extender todo lo que regula el capítulo relacionado con los derechos humanos individuales, el capítulo que se relaciona con los derechos humanos sociales. Hay ahora nuevas tendencias a la protección de la protección de los derechos humanos. Y aquí en Guatemala, como estudiantes de Derecho,
tenemos que estar actualizados y ustedes se habrán oído que ahora, pues, no sé por qué razón, nuestro amado presidente, hace como 8 días, pues habló de la pena de muerte. Y entonces los diputados, muy entusiasmados con el tema, pues ahora ya están, la Comisión de Derechos Humanos está reuniéndose más asiduamente para tratar de ver si se reactiva la pena de muerte en Guatemala. Señores, la pena de muerte en Guatemala está vigente constitucionalmente hablando, está vigente. Pero vean pues cómo manejan esos distractores, cómo manejan esas distracciones y mientras hacen barbaridades, ¿ya? La iniciativa 6180. Gracias, Luis Cardo. El indulto presidencial, correcto. Y entonces hasta sale el expresidente Portillo y sale otro, creo que es precandidato, que va a imponer la pena de muerte. Señores, la pena de muerte está vigente en el artículo 18 de la Constitución. Ahí dice, la pena no podrá imponerse en los siguientes casos. Señala los casos en los cuales no es posible. Pero es que la presión, es que estamos adscritos, ¿ya? Al Pacto de San José y eso nos impide. No, señores, no. Es cuestión de decisión de voluntad política de cada estado. ¿Por qué en los Estados Unidos, que es el principal violentador de los derechos humanos, quién le altera la voz o quién le dice lo contrario? Nadie. Y ahí siguen aplicando. Correcto, Eric, así es. Lo escuché en un video y lo vi, que no le temblaría la mano para aplicarle la pena de muerte a los violadores que asesinaron a una niña en Villanueva. Señores, aquí, para aplicar la pena de muerte, yo creo que tendría que ser, si no la mitad de la población reclusa, porque ese es el problema. Y el problema es, como ya está derogado el indulto presidencial, que era al final lo que se denomina el recurso de gracia. ¿Cómo era posible que después de haber pasado por muchos procedimientos penales, procesales penales, y que coincidían con aplicar la pena de muerte, al final todo ese trabajo de años jurídicamente efectuado no valía de nada porque el expediente se lo mandaban al presidente y entonces el presidente de la República tenía la responsabilidad de aplicando ese recurso de gracia, ese indulto presidencial. No es posible. Entonces, hay muchas cosas, por supuesto, que componer, pero vamos, que después de 10, 15, 20 años que no se ha tocado el tema de la pena de muerte, ahora como están elecciones a las puertas de la casa, entonces motivar a la gente, ellos sí están, yo estoy de acuerdo, yo también. Son distractores, simple y sencillamente para que nos olvidemos que mientras siguen inscribiendo candidatos que no son idóneos, para los cargos de presidente y vicepresidente, mucho menos para diputados al Congreso. Imagínate, hace 23 años, Ruby, hace 23 años, ¿ya? Era decisión de jueces. Un juez tiene la decisión, pero como la presión internacional y los compadrazgos, y es que mira, somos mal vistos, porque entonces
en lugar de la pena de muerte, a la inmediata inferior, que son 50 años de prisión, ¿verdad? Y durante ese tiempo hay que mantener a ese sujeto con techo, comida y con seguridad. O sea, no le falta nada, está mejor que nosotros que estamos en la calle. Entonces, concluyendo lo que es esa disciplina jurídica del derecho constitucional general, todas las normas, todas las instituciones, todos los conceptos que están en los derechos positivos, aunque no sean vigentes, pero están en los derechos positivos de cualquier país, pueden ser tomados por los legisladores de cada sociedad y hacerlos propios aplicándolos a su medio social en beneficio de ese país. Eso es el derecho constitucional general. El derecho constitucional particular es esta constitución de Guatemala que les estoy enseñando en estos momentos se le denomina derecho constitucional particular. ¿Por qué? Porque es el conjunto de normas de derecho constitucional que se encuentran vigentes en un estado determinado. La Constitución de El Salvador, la Constitución de Honduras, la Constitución de Nicaragua, la Constitución de México, la Constitución de Panamá, la de Chile, la de bla, bla, son o están concebidas dentro de la disciplina jurídica del derecho constitucional particular. Porque al día de hoy, en este momento histórico, esas constituciones se encuentran vigentes en cada uno de esos países. Por último, tenemos el derecho constitucional comparado. Este derecho constitucional, ¿qué trata de darnos a explicar? Pues trata de explicarnos las diferencias y similitudes que pueden existir entre las distintas normas constitucionales o constituciones de cada país. Es decir, hacemos un estudio comparativo, un estudio comparado. Por ejemplo, les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo encuentren las diferencias y similitudes en cuanto a tres instituciones de carácter constitucional. Uno, primero, ¿con qué constituciones la van a comparar? Van a compararla con la Constitución de Cuba, la Constitución de Cuba, la Constitución de Guatemala y la Constitución de, si quieren, de Panamá. Va. Guatemala, Cuba y Panamá. En esas tres constituciones ustedes van a encontrar sobre dos instituciones que les voy a indicar qué diferencias y similitudes existen en cada uno de ellos. Uno, la forma de gobierno. La forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno hay en Guatemala? ¿Qué forma de gobierno hay en Panamá? ¿Qué forma de gobierno hay en Cuba? Y la otra diferencia o similitudes que ustedes van a buscar siempre en esas mismas constituciones, la de Cuba, la de Panamá y la de Guatemala, sería cómo se regula la propiedad privada. ¿Cómo está regulada la propiedad privada? Pero eso
para el lunes en su cuadernito, ahí mismo, unos 3, 4 renglones. No quiero un tratado, no, solo que hagan ese estudio comparativo entre la Constitución de Panamá, la Constitución de Cuba y la de Guatemala, cómo cada una de ellas regula la forma de gobierno, el tipo de gobierno que tienen y cómo protegen o cómo regulan la propiedad privada. ¿Comprendieron? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Continuemos entonces. Licenciado, disculpe. ¿Cómo no? ¿Podría repetir la tercera? Es que ya no escuché. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Marlene. Puedes buscar la Constitución de Guatemala, que ya la tienes, la de Cuba y la de Panamá. Y encuentras qué similitudes y qué diferencias hay en cuanto a dos instituciones. La forma de gobierno que tiene cada una de ellas y la otra es cómo regulan la propiedad privada. ¿Te queda clara? Sí, licenciado, muchas gracias. Para servirte. Muy bien. Sigamos, pues. Vamos entonces ahora a hablar de lo que es el tema, la Constitución. Así a secas. La Constitución. Miren, hay tanto que hablar, pero vamos a darnos 3 o 4 definiciones, aunque ya comenzamos cuando hablamos de los conceptos, ¿ya? Normativo, racional e histórico. Ya ahondamos un poquito, pero ahorita comencemos así. Es el documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales de un Estado. Este es el concepto tradicional de lo que es una constitución. Es un documento, así como lo ven, que en forma ordenada y sistemática, es decir, sistemática, contiene las normas de organización fundamental del Estado. Esa es como quien dice, la definición cajonera. Documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas de organización fundamental del Estado. Y aquí lo vemos. También se le llama Carta Magna. A la Constitución se le denomina Carta Magna, norma suprema, norma de normas, es decir, hay distintas denominaciones en cuanto a lo que es la Constitución. Si ya oyen ustedes hablar que estamos hablando de la Carta Magna o de la norma suprema o de la norma de normas, debemos de entender como estudiantes de Derecho que nos estamos refiriendo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Aristóteles fue uno de los principales estudiosos del derecho constitucional en la época antigua. Él, lastimosamente, el trabajo que realizó de ese estudio comparativo sobre 158 estados con 158 constituciones, pues y gracias a ese estudio de Aristóteles, el trabajo de Aristóteles, con ese esfuerzo que hizo para sugerir a Aristóteles cuál era la mejor forma de gobernar. Pero lamentablemente, imagínense los años de vida que se llevó ese estudio, pero parece que se quemó en el incendio de este que tiene nombre de perro, de ese emperador.
¿ya? En Alejandría quemó toda la biblioteca y me imagino que ahí se fue el trabajo de Aristóteles, ¿verdad? Pero bueno, él dice que la Constitución es el principio, la biblioteca de Alejandría. Así es, Guillermo Jolón, así es, exactamente. Y fue Nerón el que quería encender un cigarrillo, ¿verdad? Para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquella que está sobre todas las demás, y especialmente aquella que está sobre todas las demás. ¿Cómo? La autoridad soberana. ¿Cómo? Es una constitución y, ella determina la organización de la autoridad del Estado. ¿Cómo? Y ella determina la organización de la autoridad del Estado. ¿Cómo? La división de los poderes del mismo. La división de los poderes del mismo, la residencia de la soberanía, y el fin de toda sociedad civil. Y el fin de toda sociedad civil. Se las voy a repetir. Es muy completa. Recuérdense que a Aristóteles muchos autores le acreditan el nacimiento de la ciencia política como tal, debido a sus esfuerzos y a su dedicatoria en el estudio ese comparativo de esas 158 constituciones de igual número de estados, porque al final él proponía la mejor manera de gobernar. Pero bueno, no hay resultados de ese trabajo. Entonces, para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas, y especialmente aquella que está sobre todas las demás, la autoridad soberana, que para nuestro ejemplo sería el pueblo. Según nuestra Constitución, la autoridad soberana es el pueblo. Pero como somos muchos, no podemos ponernos de acuerdo, delegamos el ejercicio del poder soberano en 3 organismos del Estado. Se supone que las personas que designamos, que elegimos para dirigir los destinos del país, van como servidores públicos a tratar de resolver los problemas
nacionales de urgencia, como es la salud, como es la alimentación, como es el trabajo, como es la seguridad, como es el transporte, como es el agua potable, como es o sea, esa es formalmente el ideal. Lamentablemente, la voracidad de estos señores dinosaurios, la idea es alcanzar el poder y una vez con el botín en las manos, repartamos a diestra y a siniestra a nuestros más cercanos familiares y allegados que colaboraron, porque con eso vamos a asegurar por lo menos 3 o 4 generaciones de nuestra familia que no van a pasar penurias algunas. Por supuesto que estoy generalizando porque habrá uno que otro funcionario público o autoridad que está haciendo bien su trabajo, pero que lamentablemente un leño solo no arde. No me refiero a nadie en especial, pero debemos de no prejuzgar y tampoco generalizar, pero por lo que vemos y nos damos cuenta, híjole, de verdad de que, ¿ya? Política de Aristóteles. Explícanos, qué lindo ese libro, explícanos la política, explícanos algo de ello, Sí, licenciado. apóyanos. Buenas tardes, muchas gracias. Yo me tomé el atrevimiento de comprar el libro de Política de Aristóteles porque quería saber un poco más del pensamiento de este personaje. Resulta que en el libro está la frase de que dice que el Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por unas leyes buenas. Y yo me pongo a cuestionar, en nuestro caso es al revés, ya que nuestras leyes, si nosotros leemos la Constitución, las leyes son perfectas. Yo ayer estaba leyendo la Constitución y me quedo admirada de lo linda que se escucha en la Bellamente universidad. redactado, De lo linda bellamente que se redactada. escucha la universidad, licenciado, yo digo, wow, en qué gran casa de estudios estoy estudiando. Y luego me doy cuenta de la política, la corrupción y todo lo que pasa. Yo de que qué tristeza. Y le digo yo a mi mamá de que es triste porque nuestras leyes son preciosas y quienes nos gobiernan no lo son. Y lastimosamente, si nos damos cuenta, ya inician el año de elecciones y no hay alguien que nosotros digamos, wow, por él me voy, ya que todos están enganchados en la política, todos de que una vez llegan al gobierno y se olvidan del pueblo, quién los eligió. Y es triste ver cómo muchas personas se dejan guiar por quienes le dan laminitas, una bolsa solidaria, o muchas veces son compradas con la idea de que con 100 quetzales voy a mantener a tu hijo y se ponen a tener más hijos y más hijos y más hijos y no se dan cuenta de que los hijos hay que darles educación, un techo, hogar, salud. Y pues es triste, ¿no? Alimentación. Es triste, ¿no, Lick? Sí, mira, siempre hemos padecido de esa situación, pero la ausencia de liderazgo en Guatemala ha hecho que estos malos personajes que no aman a Guatemala, que no aman a los guatemaltecos, hagan y deshagan a su sabor y antojo en connivencia con los señores dueños del país. Porque si hubiese más de algún dueño del país que tuviese un poquito de conciencia social en función de algunas mayorías, no digo de todas, pues por lo menos serviría de contrapeso a ese abuso desenfrenado y latrocinio que están cometiendo las autoridades. Entonces, yo les digo, yo coincido contigo, si nuestra Constitución está bellamente redactada, no necesita reforma alguna, pero lo que tenemos que hacer es observarla, cumplirla, cumplir como servidor público, porque yo desde el momento en que me están eligiendo para un cargo, yo voy a ser un servidor público y no como sucede actualmente, que me sirvo del cargo para hacer. ¿Cómo es eso? Que los magistrados de la Corte Suprema, que llevan 4 años usurpando el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
4 años llevan usurpando, se recetan 32,000 quetzales más de salario y aparte este mes se compran una camioneta blindada de 1,000,000 de quetzales por cada magistrado. No, hombre, si la gente acá en Guatemala se está muriendo de hambre, nosotros, digo nosotros, los que estamos conectados, los 105, gracias a Dios tenemos un plato en la mesa. Gracias a Dios tenemos para nuestros 3 tiempos y todavía nos damos el lujo el fin de semana de ir a un restaurante o echar un colacito a la Antigua o al puerto. O sea, pero hay gente con una necesidad terrible de hambre, de vivienda, de seguridad. O sea, hay condiciones paupérrimas, pero a ellos les importa un bledo todo eso. Entonces, como no hay una clase de civismo que debemos de enseñarle desde los 4, 5, 6, 7 años a estos niños, sino lo que hacemos es darle el celular y que ahí se entretengan para que no fastidien. Entonces, nacemos y crecemos y nos desarrollamos sin conciencia cívica, sin conciencia. Acaba de ahogarse, entre comillas, acaba de ahogarse Steven Robles. ¿Quién dijo algo? Él sacaba sus videos con algunos comentarios fuertes. Ya está fuera del ring. El mensaje es, ¿quién sigue, mucha? ¿Quién sigue? Terror. El mensaje es terror. Es miedo. Terrible, terrible. Entonces, yo te felicito por estar leyendo. Claro, Eric. Claro, por supuesto. Hay de todo en nuestra Constitución. Pero formalmente hablando, cubre. Pero recordemos, nunca perdamos de vista que este derecho constitucional responde a intereses de clase económicamente dominante. Partamos de esa premisa. Vean, ¿qué están, por ejemplo, los que quieren ir a Mazatlán o viven en Villacanal, qué están haciendo? Pagando 10 quetzales. Mejor. Se ahorran gasolina y se van por la base. ¿Ya? ¿Cómo esas carreteras, así como están esas carreteras, el Estado tendría la obligación de mantener, ¿ya?, todas las carreteras del país? Pero la mayoría son intransitables. ¿Y quién dice algo? Nadie. Entonces, hay una conformidad terrible y no tenemos por quién elegir. ¿Por quién vamos a elegir? ¿Quién ha presentado su plan de trabajo? Y miren, señores, aquí está nuestro plan de trabajo. Léanlos, háganle las observaciones, escriban a ¿qué nos sugieren? Nadie. Se ponen ahí en las mañanas cuando uno va para su trabajo. Hola. Otros se ponen con sus pancartas. Con eso no vamos a resolver el problema. Los problemas en Guatemala son graves, de necesidades materiales de vida. Pero ni la iglesia, que se supone, tanto evangélica como católica, que deben de estar tratando de sugerir, por lo menos, no debe de meterse pero hacer sugerencias o hacer propuestas o tener iniciativas. No, ni la Universidad de San Carlos, que tiene iniciativa de ley, mucho menos, politizada totalmente. Entonces, ¿qué les estoy enseñando? ¿Qué les estoy enseñando en derecho constitucional? No crean, me da tristeza, porque al final ustedes van a ser los paganos, yo ya estoy afuera, yo ya voy de salida, y trato de motivarlos, de incentivarlos, de hacerlos trabajar, para que ustedes sean mejores que su profesor o que sus profesores. Pero primero quiero felicitarte, pues, porque independientemente de tus tareas, todavía te tomas tu media hora de lectura diaria. Ahí está acrecentando tu acervo cultural. Una última definición para concluir con esto. Pascal
Pascal, este autor Pascal, define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales. Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder y a su funcionamiento. Repito, Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y forma de poder y a su funcionamiento. Lo importante de estas definiciones y que ustedes deben de tener claro es que en ella se regula principalmente de acuerdo con el concepto normativo los derechos humanos y la forma como está organizado el Estado. Eso es esencialmente lo que es una constitución. ¿Cómo protege los derechos humanos? Y, por supuesto, formalmente hablando, ya en la realidad, si ustedes, más de alguno de ustedes ha tenido una ingrata experiencia de estar retenido en contra de su voluntad por cualquier evento en una estación de policía. Y de verdad, las condiciones son infrahumanas. Y no digamos los centros preventivos, ¿verdad? No digamos los centros preventivos. Realmente están unas condiciones donde ahí todo. Si quieren calentar su tacita de agua para café, son 10 quetzales. Si quieren hacer una llamadita, son 10 quetzales. Si quieren esto, si quieren no, todo es dinero. Ahí se mueven millones de quetzales diariamente, ¿ya? Y todo va repartido proporcionalmente hasta la autoridad máxima, ¿verdad? Pasa en todos los estados del mundo, eso es cierto. No hay ninguna excepción, no digamos los Estados Unidos, no digamos El Salvador, o sea, es una, ¿ya? Entonces jamás vamos a rehabilitar a nadie. Jamás podemos rehabilitar a nadie. Comencemos a rehabilitarnos nosotros. Comencemos a rehabilitarnos nosotros tratando cada día de ser una mejor persona, ¿ya? Tratando de ser una mejor persona. Muy bien. Por último, y ya con esto voy a concluir para darles unos 5 minutos para las preguntas. Partes de una constitución. Partes de la constitución. Toda constitución del mundo tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Toda constitución. Alguien me va a decir, mire, Lick, es que en el Catecismo Constitucional de Ramiro de León Carpio, él habla de una tercera parte, de la parte pragmática. Yo respeto pues, la opinión del distinguido, del finado. Disculpen, estoy dando clases, devuelvo la llamada, gracias. Entonces, claro que respeto la opinión. Cuando él habla de la parte
pragmática, él se está refiriendo a esa parte de la Constitución que habla sobre los procedimientos. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Jennifer. Toda constitución del mundo tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Insisto, en el Catecismo Constitucional, Ramiro de León Carpio habla de una tercera parte que le denomina pragmática, es decir, praxis. Él habla de los procedimientos que establece la Constitución en las garantías constitucionales, la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Lamentablemente, si nos vamos a la doctrina y ustedes investigan, se van a dar cuenta que va a decir que doctrinariamente hablando, toda constitución del mundo tiene dos partes, parte dogmática y parte orgánica. Ahí nos quedamos para que lo explique juntamente con el lunes con las clases de constituciones y cerrar ese punto de la Constitución. Muy bien. ¿Algunas dudas, preguntas en relación a lo que hemos platicado? ¿O dudas en relación a las preguntas? Jennifer Alejandra. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda con el laboratorio 3, la pregunta número 21. La pregunta número 21 dice: el segundo párrafo del artículo 44 de la Constitución preceptúa: el interés social prevalece sobre el interés particular. Dicho enunciado, ¿a qué artículo de la ley del organismo judicial tiene relación? Escriba. Entonces te vas a la LOG, ¿ya? Y en el artículo 22, me parece, en el artículo 22 dice primacía del interés social. Entonces, te sugiero que en el artículo 44 de la Constitución pongas un asterisco, ver artículo 22 LOG, y en el LOG pongas un asterisco que diga ver art 44 Constitución, ¿ya? Porque el artículo 22 de la LOG dice primacía del interés social. El interés social prevalece sobre el interés particular. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguien más? Catherine, 26 de laboratorio 4. La 26 de laboratorio 4. Permíteme, ahorita vamos a sacar el laboratorio 4. Y dice el laboratorio 4 en su pregunta 26. ¿A quiénes corresponde organizar y desarrollar la educación privada de la nación? Ahí mismo. Dime la respuesta, por favor. ¿Quién la da? Universidades privadas. Al Consejo de Enseñanza Privada Superior. Ahí mismo te lo dice. ¿Ya? Dice aquí, a las universidades privadas que son instituciones independientes les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la nación con el fin de contribuir a la formación profesional y a la enseñanza científica. Y la pregunta dice, ¿a quién corresponde organizar y desarrollar la educación privada superior? Pues las respuestas son a las universidades privadas. Muy bien, artículo 85. Valquiria. ¿No te leí, Valquiria? Lick, una pregunta. Soy yo, Valquiria. Ella también quería la 25, se había confundido. Actualmente, ¿cuántos estudiantes activos tiene la USAC? Ajá. Bueno, pueden llamar a registro y estadística, ¿verdad? Llamen a registro y estadística de la USAC y pregunten cuántos actualmente. Yo creo que ya pasamos de 132,000 o algo por ahí. En total, activos serían como 190,000, pero que te diga registro y estadística, por favor. Gracias. ¿De acuerdo? Luis Carlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con respecto a la 10 del laboratorio 3, solo quiero confirmar si la respuesta es la función constituyente.
es la actividad del Estado que tiene que aclarar el ordenamiento jurídico que se manifiesta en la elaboración de manera general y abstracta de las normas que regulan la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos, la relación entre el Estado y los ciudadanos y entre sí. ¿Qué nombre se dice actividad? Es derecho constitucional. Derecho constitucional. Muy bien, Sí. gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Verónica, dime, de laboratorio 3, la 24, de laboratorio 3, la 24, dice, ¿cuál es la diferencia de unión de hecho y unión de derecho? La unión de hecho es la unión libre. Un hombre y una mujer se ponen a vivir juntos. Esa es una unión de hecho, es una unión libre. La unión de derecho es cuando el hombre y la mujer la van a manifestar o a declarar ante una autoridad competente, que puede ser un notario, puede ser un juez, puede ser el registrador civil. Entonces ahí esa unión de hecho se convierte en unión de derecho porque ya está legalmente registrada. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, jovencitos, los veo el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. No dejen al tiempo sus laboratorios, mejor si van al día. Buenas Licenciado, tardes. disculpe, perdón, antes de que se vaya, solo quería confirmar algo. En la 21 de laboratorio 2, ya había dado la respuesta que era la gobernación departamental, pero como nos dice la gobernación departamental. ¿De laboratorio? De laboratorio 2, la 21. La 21. Sí, por favor. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son y se rigen por la ley, por el ejercicio de la sala previa de autorización ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Investigue y fundamente. Había dicho que era la gobernación departamental, sí, pero no sé cómo la podemos fundamentar o dónde aparece. Que ¿En la ley de gobernación? La ley de gobernación. Sí. Está bien. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Muy bien. Que tengan una feliz tarde. Procuren descansar. Feliz tarde, licenciado. Gracias, feliz tarde. Tarde, licenciado. Gracias.